Versículo 4 en adelante, que ya vamos a ver, también se refiere al rebaño de Dios. ¿Ven ahí las palabras claves sobre el rebaño de Dios? Y ese es un término para referirse, este es Zacarías capítulo 11, versículo 4, para referirse al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Esto mismo lo vamos a ver más adelante, en el versículo 6 también se repite sobre el rebaño de Dios. Okay, es el mismo para hablar del pueblo de Dios. Okay, versículo 7, apacienta mis ovejas, rebaño, okay, para la matanza. Ahora, el tema que se está dando acá es el pueblo de Dios, en la metáfora del rebaño, listos para la destrucción. Esa es la idea. Okay. La pregunta es, ¿cómo encajaría esta idea de destrucción, juicio, con lo que hemos estado estudiando? Porque el mensaje de Zacarías es para los que han venido del exilio y han pasado por exilio, por juicio de Dios, y ahora se han asentado en la tierra para reconstruir los muros, reconstruir el templo, y Dios les ha hablado de esperanza, que Dios morará con ellos, que Dios reparará los muros. Todo ese tema lo hemos venido estudiando. Y acá entonces encontramos una nota mala o una nota de juicio, y la pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, no? Esto del rebaño de Dios que está listo para la matanza. Y tiene que ver, la clave tiene que ver con los líderes espirituales y civiles del pueblo. Los líderes de Israel, en vez de guiar al pueblo a la verdad de Dios, a la adoración del verdadero Dios, ahora que han pasado el exilio, los juicios, los líderes seguían explotando al mismo pueblo. Esa es la idea, ¿okay? Los líderes nacionales de ellos y tanto los líderes externos, los extranjeros, ¿okay? Regresando al capítulo 10, versículo 3, ese es el tema que hemos estado, es el mismo mensaje. Miren lo que dice versículo 3. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. O sea, los preparará, ¿no? Para guerra. Ok, ahora, estos líderes, el versículo 5, se jactaban de algo. Miren ahí el detalle. Porque llevan a las ovejas al matadero, nuevamente es una imagen, ¿okay? O sea, los llevan a la destrucción en vez de la adoración del verdadero Dios. No se sienten culpables, ven ahí. No sienten culpa, venden a las ovejas por ganancia y mira que atribuyen ellos su abundancia, su bendición. ¿A quién le atribuyen? O sea que están cometiendo actos de explotación, actos de injusticia contra el mismo pueblo y están prosperando. Prosperan, tienen plata, tienen dinero, el poder les da todo esto y ellos atribuyen eso. No es que Dios nos está bendiciendo, es que Dios está con nosotros. Y esto es un tema importante porque el ser humano, especialmente el ser humano religioso, trata de aparentar o dar la imagen a otros a los que él quiere controlar, a los que él quiere manipular. Trata de dar la imagen que todo lo que él tiene es bendición de Dios y eso significa que está bien, o sea, que están dando bien. Y sí, todo lo que tenemos es bendición de Dios, no hay ninguna duda de eso. El Señor da bienes, ¿no? Lo material bendice. Pero cuando yo me ufano como estos líderes que se ufanaban y decían que su riqueza a costas del pueblo, era porque Dios los bendecía. O sea que justificaban sus malos usos, sus injusticias, diciendo, en otras palabras, si estuviéramos haciendo mal, Dios no nos bendeciría. No estaríamos ricos, no tendríamos poderes, si estuviéramos haciendo mal. Y eso es una mentira, porque nosotros conocemos, a través de la historia y de la Biblia, que hay reyes malos, tiranos y ricos, poderosos, ricos. Y ellos no pueden justificar su forma y su conducta porque Dios los bendice. ¿Ven la diferencia? Esto lo mismo hacían los líderes de Israel. Nada diferente en nuestros tiempos.
¿no? Entonces bendecían a Dios porque era a través de ellos, de él, que se habían hecho ricos, y nuevamente aludiendo a Deuteronomio 27 al 29. Jesús, cuando hablaba con los fariseos en los evangelios, los denuncia. En Mateo tenemos la denuncia de los fariseos, capítulo 23, en Marcos, capítulo 13, y les habla sobre la hipocresía de ellos en ser legalistas y minuciosos en las cosas religiosas. Dice que diezmaban hasta el orégano, imagínense, una especie. No, diezmaban lo mínimo, eran bien legalistas. Pero cuando se trataba de ayudar o proveer para sus padres ancianos, le decían, no, esto le pertenece a Dios, con tal de no ayudar. Cuando se trataba de ir a las casas de las viudas y hacían oraciones largas, les cobraban. Entonces se hacían ricos y se demostraba en su vestimenta, en el estatus social, y muy religiosos, y el pueblo los admiraba. Y Jesucristo los denuncia porque le dice hipócritas, porque todo eso lo hacen para mostrar a la gente, a ustedes, y no mostrar al Dios verdadero, al Dios justo, que es misericordioso, compasivo, que se da por sus ovejas, que da la vida por sus ovejas. Ustedes le quitan la vida a sus ovejas. No entran al cielo ni dejan a las ovejas que entren. Entonces Jesús los denuncia, ¿no? Lo mismo con Israel. Entonces el mensaje de Jesucristo tiene que ver con este mensaje de Zacarías. Entonces por eso Dios dice en el versículo 6 que ya no habrá más piedad sobre ellos. Y este es el mismo lenguaje que Dios usa en Oseas, cuando a través de Oseas, se recuerda que tiene 3 hijos y uno de ellos se llama No más piedad. No más piedad. No más piedad de mi pueblo. Eso está en Oseas 1 del 6 al 9 y todo el capítulo 2. ¿Okay? Y esto es el modelo del amor de Dios hacia un pueblo infiel. ¿Okay? Y acá vemos que Dios dice no más piedad de ellos. Y claro, no es que Dios termine en su piedad y ya no es piadoso, sino que en ese momento de la historia es justo y descarga su ira, pero después regresa y es piadoso. Cuando Dios dice no más piedad, no significa que ya no va a ser Dios más piadoso con Israel, sino que en ese momento de la historia, por la forma como están viviendo, cómo se están tratando, Dios no va a tener piedad con esa generación. Va a pasar a juicio. Pero de ahí viene otra generación donde Dios va a mostrar su piedad y su misericordia. Y acá en todo esto estamos viendo que Zacarías está modelando las actitudes de Dios, ¿no? O sea, en formas humanas, que Dios quería que los líderes muestren piedad hacia su pueblo, pero como los líderes no mostraban piedad hacia las ovejas de Dios porque se las comían o las vendían o hacían ganancia, Dios ahora les dice que Él no va a mostrar piedad con esos pastores, con esos líderes. Ven ahí la conexión. Es el trato justo de Dios. Exactamente nos da la justa medida que merecemos según nuestras obras. Ni más ni menos. Esa es la justicia de Dios. Entonces dice Dios que va a causar algo. Versículo 6. Él entregará o causará ¿qué? Yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Ok. Ven ahí la palabra yo entregaré, yo haré, que está hablando sobre el control soberano total de Dios. ¿Okay? Okay. Y este es lenguaje apocalíptico. ¿Okay? Este lenguaje en el versículo, en estos versos, pero en el versículo 6 es lenguaje apocalíptico, donde Dios entrega al pueblo a guerra, entrega al pueblo a hambre. Ese es lenguaje apocalíptico. Recuerden que en el Apocalipsis se habla sobre caballo de guerra, caballo de hambre. ¿Okay? Ese es lenguaje apocalíptico, es una figura de imagen. Pero lo que está diciendo es que Dios va a causar juicio. ¿Okay? Y está usando ese lenguaje. Ok, entonces, y dice cada cual en manos de su compañero y en manos de su rey. Él entregará a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano del rey. ¿Qué significa esto? El problema del liderazgo humano, y este es un punto clave, ¿okay? El problema del liderazgo humano
es que es incapaz de administrar poder y autoridad porque es egoísta. Y es por eso que Dios los entrega. El problema del liderazgo humano, y con eso quiero decir cuando Dios no es considerado en el panorama, en conocer la voluntad de Dios, en cómo debo dirigirme, cómo debo de llevar a este pueblo, lo podemos usar en la política o en el ministerio. El problema del liderazgo humano, sea un pastor, sea un maestro, sea un gobernante, ¿ok? El problema del liderazgo humano es que en el momento que toma la administración del poder y la autoridad, es egoísta. Piensa en sí y en ganar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición humana cuando Dios no es considerado. Y eso es lo que eran estos pastores de Israel. Que en vez de reflejar la piedad de Dios, la compasión de Dios, como Jehová, el buen pastor del Salmo 23, que David hermosamente en una poesía habla, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tuviéramos que hacerle una poesía a estos líderes de Israel, sería, estos líderes de Israel se creen nuestros pastores y nos falta de todo. Porque en vez de llevarnos a aguas de reposo, nos lleva al desierto. En vez de llevarnos a descansos, nos traen guerra. Por firmar tratados políticos como les conviene, se meten en camisa de 11 varas. En vez de darnos paz a la nación, nos traen destrucción. Entonces, el contraste es que en vez de estos pastores reflejar el pastorado de Dios ante su pueblo, así como los sacó de Egipto de la esclavitud, los condujo por el desierto, los alimentó, les dio maná, les dio agua, les dio la tierra. Eso es lo que deberían de reflejar estos pastores, estos líderes, pero reflejaron totalmente lo opuesto, ¿ok? Egoísmo, no tenían piedad, no tenían compasión. Hemos leído pasajes que se hacían llevar por el soborno en sus juicios. El que pagaba más, el rico, podía tener un buen juicio a su favor. El huérfano, la viuda, el pobre, olvídese, no tenía juicio, ¿no? A favor de ellos. Entonces, esa es la diferencia. Ok, miremos los versículos 7 al 14 porque vamos a leer un pasaje de Jeremías para completar esto y entender esto. Porque en el versículo 7 nuevamente Dios habla. Y miren lo que dice. Como está en el original es yo apacenté, ¿ok? No sé cómo lo tienen ustedes en sus versiones. El versículo 7, ¿cómo empieza? Apacenté, ok, se está refiriendo a Dios. ¿Okay? Este es Dios hablando. Él apacentado. ¿Y qué nos dice de Dios? Que Dios ha apacentado pues las ovejas destinadas por estos falsos pastores, estos malos pastores para la matanza. ¿Ok? Y tomé para mí, y entonces habla de dos figuras, dos callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas. ¿Ok? El Mesías, hemos leído pasajes en donde el Mesías vendrá de la raíz de David y llevará, eso lo leímos en Isaías, o lo mencioné, perdón, desde Isaías capítulo 40 a Isaías capítulo 55 o 60, habla de cómo Dios en Babilonia saca a los cautivos de Babilonia y los lleva de regreso a la ciudad de Jerusalén. Dios iniciando y yendo por delante de su pueblo. Es un pasaje que se usa para hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué no vamos para que ustedes entiendan lo que estoy hablando? Un pasaje que se usa para Juan el Bautista. Mateo. Cuando Isaías. Isaías, perdón. Pero Mateo habla sobre voz que clama en el desierto. ¿Se recuerdan ese pasaje? Sí. Enderezar el camino del Señor. ¿Se recuerdan ese pasaje que habla Mateo? Isaías, ¿qué? Vamos a ir a Isaías, permítanme buscarlos para ustedes y ahí se los doy. Isaías, capítulo 40. Miren lo que dice el versículo 1. Consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Esto es para los que están ya en Babilonia, que van a regresar. Hablar al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, su tiempo de desolación, de destierro, ¿no? Que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya han pagado y han pasado por juicio. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ok, voy a parar ahí. Este es el mensaje, si podemos entender un poquito el contexto, que se está dando a los que están en Babilonia, los que han sido transportados por el cautiverio a Babilonia bajo Nabucodonosor. Ahora ya se ha cumplido esos aproximadamente 70 años de destierro y es hora de regresar a Jerusalén. Pero acá este pasaje nos dice que Dios está regresando con su pueblo del destierro. No es que Dios se fue a Marte a pasarla bien y de vacaciones mientras que el pueblo sufría en Babilonia. Dios estaba en Babilonia con su pueblo. Se había mudado de Jerusalén a Babilonia y ahí bendijo a Daniel, ahí estuvo, ¿no?, con sus amigos, ahí se manifestó, ahí reveló los sueños, tenemos el libro de Daniel. Y entonces cuando termina el periodo cumplido de Babilonia, del cautiverio como lo presenta Daniel, capítulo 9, dice que ahora preparen los caminos, como se preparaban los caminos cuando venían los reyes en sus paradas, preparen las sendas porque Dios va a regresar a Jerusalén. Él va adelante de su pueblo y atrás viene su pueblo. Preparen los caminos, enderecen las veredas, ¿no? Porque Dios ha perdonado. Ya pasó, ahora Dios va a restaurar. Y este mismo pasaje se usa en Mateo, capítulo 3, versículo 3, hablando de Juan el Bautista como precedor, ¿no?, como el que prepara el camino a Jesús el Mesías. Entonces tenemos a Jesús el Mesías no saliendo de Babilonia, como Dios literalmente, históricamente lo hizo acá con su pueblo, pero tenemos a Jesús el Mesías, Dios viniendo a su pueblo para preparar el tiempo favorable que el reino de los cielos ha llegado entre su pueblo para anunciar el reino de Dios. Pero se usa el mismo mensaje. Y la idea es, Dios está con ustedes y va a hacer algo maravilloso. En el caso de los judíos en tiempos de Babilonia, o después ya del exilio, era Dios los va a sacar y los va a llevar a Jerusalén. En el caso del tiempo de Jesucristo, Juan está preparando el camino para que el Mesías Dios instale su reino sobre la tierra. ¿Ven la conexión? Sí. Es Dios creando o restaurando la creación, restaurando a través de su pueblo a la creación, y es Dios entonces dirigiendo a sus ovejas, es Dios consolando a sus ovejas, es Dios dando perdón a sus ovejas, es Dios muriendo en la cruz por sus ovejas. Totalmente opuesto a la descripción de estos falsos pastores, que en vez de ellos darse por las ovejas, ellos mataban a las ovejas, las llevaban al matadero. ¿Ven la figura? Sí. Ok, sigamos entonces, regresemos a Zacarías. Estamos Zacarías 11. Ok, ¿qué con estos callados? Porque se habla de estos callados y está un poco confuso porque no tenemos en otra parte de la Biblia para referirnos a qué se refiere, versículo 7, ¿no? Dos callados, gracia y atadura. El Salmo 23, 4, ese mismo salmo que les cité sobre Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Alguien puede leer el versículo 4? ¿Del capítulo 11? Salmo 23, versículo 4, perdón. Salmo 23, Sí. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ok, esto es interesante porque recuerden que David era un pastor y él conocía muy bien estas imágenes porque era de su vida, ¿no?, pasada que vivió. La vara, el callado,
La vara era usada, ¿ok? A ver si lo puedo explicar, para poder controlar que las ovejas no se descarrien, no se pierdan, ¿no? Uno movía o empujaba a las ovejas. También era usada el cayado para jalarlas, o también para poder combatir predadores. Si se presenta un lobo, un oso, entonces podías defenderte con eso, ¿no? Era usada para dirigir a las ovejas, guiarlas, o era usada para pelear, para ahuyentar a los predadores, según el Salmo. Bueno, acá se menciona dos, ¿ok? Y estos dos callados tiene que ver, recuerden lo que había pasado en Israel. El reino de Israel se había dividido. Las 10 tribus del norte fueron llevados a Siria y Judá y Benjamín, o sea, la tribu del sur, a Babilonia. Ahora Dios está diciendo que Él va a apacentar y unirá. ¿Qué va a unir? Unirá a su pueblo con sus callados, ataduras. Los unirá y eso es parte de su gracia, que regresará a su pueblo a ser uno solo y ya no dividido. ¿Ok? Más o menos, no queremos perdernos tanto en los detalles, pero el callado, entonces, la forma en que Dios va a tratar de reunir a Israel. Esto también lo saqué del versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14 de Zacarías 11:14. Quebré luego el otro callado, está hablando de la historia, ¿no? Ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Ven ahí? Porque lo más seguro es que está hablando que unirá entonces al pueblo, consolidará a Israel como una sola nación y ya no dividido como lo había hecho él antes, cuando permitió la quebrantura del reino. ¿Ven ahí la explicación entonces que está? Ok. Va a restaurar la Exacto. nación dividida. La nación que fue dividida será una. ¿Okay? Y esto va con el mensaje que hemos leído en Jeremías, en Isaías, donde Dios regresará a su pueblo y serán uno y habitarán confiados en Jerusalén, en el monte Sión. Ok, versículo 8. Es por eso que no podemos seguir cronología en el estudio de las profecías, un punto aparte, un paréntesis. Cuando estamos estudiando profecías, no hay un orden cronológico, especialmente cuando tienen imágenes y símbolos como apocalípticos. No podemos descifrar los detalles porque perdemos el mensaje. Cualquier interpretación que hagamos de las profecías tiene que ir de acuerdo al mensaje total que ya se ha hablado en la palabra de Dios. ¿Okay? Y es por eso leer el pasaje completo para poder entender, ok, si acá se menciona 2 callados, atadura, que será uno, y acá dice, ahora entiendo lo que había sucedido en Israel en la historia, lo que se está tratando de decir acá más o menos que Dios unirá y restablecerá el reino. ¿Okay? Versículo 8 entonces, dice, y destruía a 3 pastores, nuevamente acá hay número y uno puede decir a qué se refiere, ¿no? Pero presten atención porque esto es muy común en literatura apocalíptica. En un mes nuevamente se menciona tiempo, un corto tiempo, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y no tenemos idea a qué se está refiriendo. Pero, nuevamente, si vamos a la historia, en Reyes o en Crónicas, podemos ver, hay muchas teorías de esto, ¿no? Tendríamos que ir a los reyes que estaban un poquito antes del tiempo de Zacarías, si se refería a esos reyes, o si se refería a los gobernantes durante el tiempo de Zacarías. No sabemos. Hay muchas teorías, no sabemos a qué se refiere. Lo único que podemos decir con este versículo 8 es que Dios actuó con juicio con aquellos que estaban a cargo, pero no sabemos quiénes son. ¿Ok? Habla de totalmente destruir. Su alma estaba impaciente, Dios hablando, ¿no? Y totalmente destruir. Ok, entonces, sin saber quiénes eran estos líderes que Dios dio juicio, versículo 9 nos dice, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. No, nuevamente refiriéndose al lenguaje de matadero de oveja, y se está refiriendo a las ovejas, al pueblo de Dios.
Van a morir, es la idea. ¿Y por qué van a morir? Porque el pecado ha sido encontrado en ellas. Y la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Las ovejas van a morir. ¿Ok? Quiero que mantengan la imagen de las ovejas tienen que morir por su pecado. Mantengan esa imagen, ¿ok? Porque les voy a decir algo que es totalmente hermoso en la Biblia. Y habla entonces que comerán cada uno su carne. Y obviamente no está hablando de canibalismo ni nada, sino que es una metáfora para hablar de destrucción. Una terminología para hablar de destrucción. Versículo 10. Regresamos al cayado gracia. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto. Entonces, las ovejas van a morir por el pecado y acá dice el pacto ha sido roto. Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y se menciona plural. ¿Y a qué pacto se está refiriendo? ¿No? Pero está hablando sobre, si uno ve, cayado gracia. La palabra gracia quiere decir favor, ¿ok? Tomé mi cayado gracia o favor. Y es el favor que Dios tiene hacia su pueblo, Israel, ¿ok? Porque Dios mantuvo a su pueblo a pesar de los juicios de pecado, ¿no? Del exilio. Dios no destruyó totalmente a su pueblo, pero los mantuvo ese remanente. También se habla sobre la actitud hacia Dios, hacia los gentiles. El deseo de Dios hacia las naciones gentiles, como hemos leído ya un pasaje refiriéndose a Egipto, es que vengan al conocimiento de Él, es que conozcan de su salvación. Ese fue el propósito por el cual Dios eligió a Israel, que lo llama mi primogénito en Éxodo 4:22. Dios eligió a Israel para que a través de Israel las otras naciones vengan al conocimiento del verdadero Dios. Pero ahora se habla de romper, ¿ok? Que ha terminado este pacto. Y entonces, ¿a qué pacto se refiere? Porque es el mismo pacto que se usa en Isaías, la misma palabra, Isaías 24:4. ¿Es que Dios ha roto el pacto con Abraham? No. ¿Se refiere a eso? Bueno, veamos entonces Jeremías 14:21 para entender un poquito a qué se refiere a este pacto. Jeremías 14:21. Jeremías. Miren lo que dice Jeremías. Versículo 21. Miren lo que dice, si me permiten. Por amor de tu nombre no nos desechaste, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿No? Esa es la oración que hace el profeta. Que si Dios, versículo 19, nos ha desechado enteramente, es que Dios ya aborrece a Sión. ¿No? Es que Dios ya se olvidó de nosotros y la idea es que Dios no se ha olvidado, pero Dios va a cambiar los términos del pacto. Porque hasta este momento el pacto dependía de la respuesta del pueblo de Dios en obediencia a Dios. Si el pueblo de Dios obedecía y tenía fe, Dios los bendecía. Si el pueblo de Dios desobedecía, Dios les mandaba entonces la destrucción, la pestilencia, las maldiciones. El pacto era como un matrimonio, un contrato de matrimonio, donde ambos partes eran responsables en cumplir. Dios dice, yo he cumplido, yo he sido fiel, yo me he mantenido fiel, pero ustedes han fornicado, han idolatrado, me han olvidado mis mandamientos. Y a pesar de eso, que les he enviado al exilio, me sigo manteniendo fiel. Entonces, ¿qué cambia en el pacto? Lo que cambia es los términos. Si antes el ser humano tenía que responder, ¿no? Para poder entonces entrar en ese pacto con Dios, Jeremías y Ezequiel, desde Jeremías 31, nos habla que Dios hará un nuevo pacto con ellos y pondrá su ley en su corazón, ya no en tablas. Habla que Dios circuncidará sus corazones. Habla que Dios cambiará el corazón de piedra, esa es la imagen que usa Ezequiel, y les dará un corazón de carne. Y está hablando del nuevo pacto en donde Dios manda a su Espíritu Santo para que haga la obra de obediencia en el creyente. Eso es algo totalmente radical
que los creyentes del Antiguo Testamento no lo tenían. No tenían al Espíritu Santo con ellos para poder obedecer a Dios. Pero a pesar de eso, Dios llama en la Biblia a personajes íntegros, puros, de corazón conforme al mío, cuando Dios se refiere a David. No hay ni un siervo humilde como Moisés. O sea, a pesar de las imperfecciones y la desobediencia humana, Dios, en su gracia, misericordia, rescata lo bueno del ser humano. Pero ahora en el nuevo pacto va a ser totalmente diferente. Sí, igual la persona tiene que responder con fe y arrepentimiento. Eso no cambia. Pero lo que cambia es la forma como Dios va a operar en la persona. Va a ser un cambio interno, desde adentro hacia afuera, un cambio de transformación. Entonces, ese es el nuevo pacto. Entonces, el primer pacto queda ya, en un sentido, cumplió su tiempo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en la última cena que Él tuvo con sus discípulos, levanta la copa, parte el pan y dice, ahora, esto representa, esto es parte del nuevo pacto. ¿Y a qué pacto se está refiriendo Jesús? Al que habló Jeremías, al que habló Ezequiel, de un corazón nuevo, un corazón circuncidado, donde Dios mismo vendrá a morar en el creyente. Y es por eso que nosotros los cristianos de este lado de la cruz no tenemos la excusa que tuvo Israel en el otro lado de la cruz. No quiero decir que somos perfectos o que alcanzamos perfección. Pero la obra de Dios es salvarnos y santificarnos diariamente. O sea, la salvación, venir a Cristo, es ser salvos. Y ser salvos no es un evento en la vida de uno, marcado en el calendario. En este día yo acepté a Cristo y hice la oración. No. Ser salvo significa no solamente legalmente delante de Dios que soy declarada una hija suya, sino que diariamente Dios va operando en mí la salvación y la transformación en mi vida. Diariamente en la vida del creyente. Esa es la obra del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8 en nosotros. Estamos terminando entonces, ¿ok? Entonces, el pacto de Moisés fue condicional, es lo que queremos decir, ¿ok? El pacto de Moisés fue condicional en la obediencia o desobediencia del pueblo. Esto lo pueden ver ustedes después en Levíticos 26, versículo 40 al 45. Dios no ha cambiado sus promesas. Lo único es la forma en que el ser humano responde. ¿Ok? Versículo 11. Y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraba a mí, que era palabra de Jehová, ¿no? Dios hablando a través del profeta. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Dame mi salario. Y esto se refiere al profeta, pidiendo pagos por sus servicios, ¿ok? Por los servicios de apacentar a la oveja, a las ovejas. Este mismo pasaje es usado para hablar de Judas, las 30 monedas de plata por la cual vendió a nuestro Señor, lo traicionó. Eso está en Mateo 26, 15 y 27, 9 y 10. No sabemos si se está refiriendo Mateo 26, 15 y Mateo 27, 9 y 10. Okay. No sabemos si acá Zacarías está hablando en representación de los falsos maestros que esperan que le paguen para guiar al pueblo de Dios, no esperan intereses propios. No sabemos si él está personificando eso, porque no dice, ¿no? Ahora yo voy a hablar como los falsos. Solamente se nos da el texto. Así que es un poco, no sabemos de quién se refiere, y se refiere a él y por qué pide salario, o si es una forma sardónica de decir, si estos cobran, entonces yo también voy a cobrar. Y yo soy profeta de Dios. ¿No? ¿Me entiende? Hay una ambigüedad en el pasaje. Ok, pero no nos vamos a perder ahí porque el mensaje completo es lo que estamos tratando de rescatar. Entonces el Señor le dijo que tire esas monedas por la cual recortó salario. Versículo 13, echarlos al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado.
y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, ahí como que aclaro un poquito, porque sí, Zacarías pide salario por su ministerio de profeta, pero no es para sí, sino que es para desecharlo, porque es así como los líderes han desechado a Dios. En el momento que el líder, el pastor, hace ganancia por el trabajo de Dios, está desechando a Dios, porque se está alimentando así solo. ¿No? Es la imagen. Ven ahí, no sé si está un poquito... ¿Okay? Entonces echó las piezas de plata, no es que se quedó, y las echó en la casa de Jehová al tesoro. Luego quebró el otro callado, atadura para romper. Esto ya hemos visto que es parte de la historia. Versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Entonces acá sí va a representar a un pastor insensato. ¿Alguien tiene otra versión? Porque acá ahora Zacarías va a actuar como un pastor insensato, como un pastor malo, ¿no? Así como era el buen pastor, ahora... Y acá lo que está tratando de decir el versículo 15 es, toma los implementos, ¿no? Toma lo que usa un pastor malo. ¿Ustedes tienen otra versión ahí? Toma otra vez los aperos Los aperos. de un pastor insensato. Ok. ¿Qué son aperos? Aperos, el equipo que usa el pastor para guiar a sus ovejas, el callado, la vara, todo lo que usa. Ok, para los pastores insensatos, o sea, pastores necios o buenos para nada, se puede usar buenos para nada o sin valor, que no tienen valor. Ok, y la palabra insensato es interesante en el hebreo porque habla de la persona que descarta la sabiduría. El insensato, el necio, es aquel que pone a un lado la sabiduría, no considera lo que Dios dice, no la practica. Entonces, ese es el pastor insensato que dirige a su rebaño por sus propios medios y a través de sus propios conocimientos y no considera a Dios. No es sabio, es insensato. ¿Ok? Esto mismo es usado para describir a los profetas en Ezequiel 13, ¿ok? Versículo 3 y 10. La palabra insensatez. Ok, estamos terminando. Versículo 16. Porque he aquí Dios hablando, yo levanto en la tierra a un pastor. Ok, ahí tenemos la esperanza. Dios levantará a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Y acá tenemos un lamento. ¿Ok? Este es ay de ustedes. Ese es el lamento que tenemos. Está en poesía. ¿Ok? ¿Y de qué está hablando este lamento? De juicio. Que Dios levantará un pastor que las llevará a juicio. ¿Ok? A juicio nuevamente. ¿Por qué juicio? Hablando a estos pastores, porque han dejado de dirigir el rebaño. Juicio a los pastores por dejar de dirigir el rebaño de Dios. Porque estos son los pastores que dejan a sus ovejas en el campo expuestas al ataque y al robo. No les interesa. ¿Ok? Estos son los pastores que no les interesa buscar a la perdida. Versículo 17 al 16, mire. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que hará exactamente, o sea, Dios está permitiendo lo que este pueblo busca, ¿no? Como son pecadores, ellos quieren esto, eso mismo les daré. Que no se preocupa, que no hace esto, que no las cura, sino que se las come. Esta es la misma imagen que Jesucristo tomó para hablar de Juan capítulo 10, versículos 7 al 18. Si me permiten leer para que ustedes, Juan 10, y acá termino entonces, versículos 7 al 18. Si me permiten leer para que ustedes vean el contraste, ¿okay? de lo que estamos viendo acá de los falsos pastores, la denuncia de estos falsos pastores. Ven que es el mismo tema. Y cómo Jesucristo toma este tema que Israel conocía para hablar de sí mismo. Juan 10. Ahora sí lo leo, porque antes lo mencioné, pero no lo leí. ¿Esto puede hacer referencia al anticristo?
a los que se levantan en contra de Cristo también. Claro que sí, en estos tiempos finales puede ser referencia, porque son falsos, ¿no? Y niegan a Cristo. Son falsos y tratan de guiar al pueblo de Dios a la falsedad o a la adoración de otras cosas que no es Dios. Ok, mire lo que dice Juan 10, versículos 7 al 18. Juan 10, versículos 7 al 18, si me permiten leer. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Empieza con esa metáfora, ¿no? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y podemos decir con Zacarías, sí, Señor. Así es como los profetas lo describen a esos pastores falsos. Pero no los oyeron las ovejas, las llevaron al matadero, a la matanza. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? La primera metáfora, qué hermoso. El ladrón no viene sino para hurtar, recuerden Zacarías, y matar y destruir. Eso es lo que hacían estos falsos pastores. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que cobra, como esas 30 monedas de plata, y que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa o se las come porque no les interesa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y estos son los líderes que son llevados por la paga. Que lo que le interesa es cuántos números hay en su salario. Y según eso es el humor de su liderazgo. Pero Jesucristo está hablando que su liderazgo, su servicio a sus ovejas no depende del dinero, sino de su amor hacia sus ovejas. De eso depende su cuidado, el amor y no de la paga. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, vuelve a repetir, y conozco mis ovejas. Ahí está la voz. Y las mías me conocen. La misma idea que les comenté ahorita acerca de la mamá conociendo la voz de su ovejita y de la ovejita conociendo la voz de su mamá. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente, ¿ven ahí el amor? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, unir. En el Antiguo Testamento se habló de unir los dos reinos y ahora Jesús está hablando de unir, pero ya no de esos dos reinos, sino de otras ovejas de otro redil. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Ven la diferencia? ¿Ven de dónde saca Jesús este pasaje? Lo sacó de los mismos profetas cuando denunciaron a los falsos pastores y cómo ellos dirigían para sí egoístamente, para sus ganancias, sin preocuparse de la vida de las ovejas. Jesucristo toma eso y dice, yo no soy así. Yo sí soy el buen pastor, que sirvo por amor a mis ovejas, no porque me pagan. Y eso debe de caracterizar el liderazgo de todo creyente. Eso debe caracterizar el liderazgo de todo pastor, de todo ministro, de todo maestro. Que cuando servimos en el reino de Dios no debe ser porque ¿cuánto me vas a pagar? Yo cobro harto la hora como consejera. Eso de servirnos, que lo hacemos por amor a nuestro Dios. Aunque nos cueste fatiga, estamos cansados. Sí, estamos cansados. Hay veces es inconveniente porque está dando mi novela y justo me llama. No, justo me interrumpe. Es inconveniente. Pero Jesucristo dice, por amor doy mi vida hacia ellas. Y eso es lo que debemos de imitar. Voy a parar ahí. Es un pasaje hermoso, un poquito ambiguo lo que leímos en Zacarías, pero con el contexto y el contexto histórico podemos armar el pasaje. ¿Okay? Ahí paro para tener nuestro tiempo de preguntas.